¿Y si te dijera que el año en el que estás viviendo ahora mismo es una mentira? No una metáfora, no una figura literaria, una mentira calculada, deliberada, ejecutada hace más de 1000 años por tres de los hombres más poderosos de su tiempo. El calendario que usas cada día no lo creó la naturaleza, lo diseñó un monje del siglo VI llamado Dionisio, que intentó calcular el año en el que nació Jesucristo y que, según muchos investigadores, se equivocó. Pero eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante es lo que ocurrió después. Porque hay historiadores que llevan décadas señalando algo que los libros de texto prefieren ignorar, que alguien, en algún momento, tomó el calendario y le arrancó 300 años. 300 años que nunca existieron. Y si eso es cierto, no estamos en el año que creemos. Según esta hipótesis, estaríamos viviendo en el año 1728. Bienvenido a Vestigios. Hoy exploramos la hipótesis del tiempo fantasma. Una idea que no viene de conspiranoicos en Internet, sino de un historiador alemán que en 1991 se atrevió a hacer la pregunta que nadie quería escuchar. ¿Y si la historia que nos contaron simplemente no ocurrió? El tiempo tal y como lo conocemos no siempre existió. Durante milenios los seres humanos miraban al cielo para medirlo, pero el poder necesita algo que la naturaleza no puede dar. Necesita una narrativa, un punto de partida que diga, aquí comienza todo. Antes de esto, oscuridad. Después de esto, nosotros. Los babilonios contaban los años desde la fundación de su ciudad, los romanos desde la fundación de Roma. Cada civilización elegía su propio origen, porque quien controla el origen del tiempo, controla todo lo que viene después. Y entonces llegó Dionisio el Exiguo, un monje del siglo VI con un encargo concreto: calcular el año del nacimiento de Cristo para establecer un calendario cristiano universal. Hizo sus cálculos y se equivocó. Jesús nació durante el reinado de Herodes, y Herodes murió en el año 4 a.C. según nuestro propio calendario. El punto cero del mundo occidental nació de un error. Pero lo que vino después, según la hipótesis del tiempo fantasma, no fue un error, fue una decisión. En 1991, el historiador alemán Heribert Illig publicó una tesis tan simple en apariencia como brutal en sus implicaciones. Había pasado años estudiando los registros de la Alta Edad Media y lo que encontró no fue historia, fue silencio. Un silencio demasiado profundo para ser natural. La Alta Edad Media es comparada con cualquier otro periodo occidental un desierto. Apenas construcciones, apenas documentos originales, apenas registros verificables. Como si durante casi 3 siglos Europa entera hubiera dejado de existir. Illig se preguntó, ¿y si ese silencio no es un accidente? ¿Y si esos siglos nunca existieron? Según su teoría, los años entre 614 y 911 después de Cristo fueron fabricados, insertados artificialmente para crear la ilusión de que habían transcurrido 3 siglos, cuando en realidad no habían pasado. ¿Y quién haría algo así? Illig señala a 3 figuras. Otto III, emperador del Sacro Imperio, obsesionado con que su reinado coincidiera con el mítico 1000. El Papa Silvestre II, el hombre más inteligente de Europa, matemático y astrónomo, el único capaz de manipular un calendario de forma convincente. Y Constantino VII, emperador de Bizancio, guardián de los archivos más antiguos de la civilización occidental. 3 hombres, 3 poderes, un objetivo: insertar 297 años ficticios en la historia. Inventaron reyes, guerras y santos. E inventaron quizás al personaje más célebre de toda la Edad Media, Carlomagno, el padre simbólico de la civilización occidental, que pudo no haber existido jamás.
Si esto es cierto, estarías viviendo ahora mismo en el año 1728. La revolución industrial aún no habría ocurrido. Mozart aún no habría nacido. Todo lo que crees que ya es historia antigua, todavía estaría por llegar. Pero una teoría necesita evidencias, y las de Illich son incómodas. La primera, el vacío arqueológico. Si existieron 3 siglos de historia europea entre el 614 y el 911, deberíamos tener rastros materiales. Pero cuando los arqueólogos buscan construcciones de esa época, encuentran casi nada. Un silencio que contrasta brutalmente con la riqueza de los siglos anteriores y posteriores. La segunda involucra a Carlomagno. Casi todo lo que sabemos de él proviene de una única biografía escrita por el monje Eginhard, décadas después de su muerte. Los documentos contemporáneos son escasísimos. Sus supuestos palacios muestran estilos arquitectónicos que los expertos datan en periodos completamente distintos entre sí, como si alguien hubiera construido el relato de su vida con piezas que no encajan. La tercera viene del cielo. El cometa Halley pasa cada 75 años con una regularidad que los astrónomos pueden calcular hacia atrás con precisión milimétrica. Los registros medievales documentan sus pasos. Pero cuando se verifican esas fechas, los números no cuadran. Hay un desfase sistemático, como si alguien hubiera añadido tiempo que el universo no reconoce. ¿Y si el vacío no es un accidente, sino el rastro de algo deliberadamente borrado? Sería deshonesto presentar solo un lado. La historia oficial también tiene argumentos sólidos. El más poderoso, Europa no estaba sola. La expansión islámica de esos siglos está documentada en fuentes árabes, persas y bizantinas completamente independientes entre sí. Para que la teoría funcione, la conspiración habría tenido que afectar simultáneamente a todas las civilizaciones del mundo, un escenario difícil de sostener. Y luego está la naturaleza. Los anillos de crecimiento de los árboles y las capas de hielo polar registran cada año, con una precisión que ningún poder humano puede falsificar. Esa cronología no tiene huecos entre el siglo VII y el X. Los años están todos ahí. La naturaleza, a diferencia de los hombres, no miente. Quizás Illich esté equivocado en sus detalles más extremos, pero sus críticos tampoco pueden explicar el silencio arqueológico, ni las anomalías del cometa Halley, ni por qué el hombre más importante de la Edad Media está tan pobremente documentado. La pregunta no es si Illich tiene razón. La pregunta es cuánto de lo que llamamos historia es realmente lo que ocurrió, y cuánto es simplemente la versión que alguien decidió que sobreviviera. Y no necesitamos ir muy lejos para encontrar la respuesta, porque borrar el tiempo es una práctica tan antigua como el poder mismo. Los romanos tenían una palabra para ello: damnatio memoria, condena de la memoria. Cuando un emperador caía en desgracia, el Senado ordenaba borrar su nombre de todos los documentos, destruir sus estatuas, martillar sus inscripciones en piedra, como si nunca hubiera existido. No era un capricho, era una declaración filosófica. Existir en la memoria colectiva es una forma de poder, y ese poder puede ser confiscado. En el antiguo Egipto, el faraón Hatshepsut gobernó durante más de 20 años, construyó templos extraordinarios, fue uno de los gobernantes más capaces de toda la historia egipcia, y cuando murió, su sucesor Tutmosis III ordenó borrarla, sus imágenes martilladas, su nombre eliminado, sus estatuas enterradas. Durante 3000 años, Hatshepsut no existió. Y luego está la Biblioteca de Alejandría, la mayor acumulación de conocimiento del mundo antiguo. Ardió, no una vez, varias, y cada vez que ardía ocurría algo perturbador. Un nuevo poder acababa de llegar al control de la ciudad, como si la primera tarea de quien conquista no fuera construir, sino borrar lo que había antes. Porque quien controla el pasado, controla el presente, y quien controla el presente, decide el futuro.
Esto no es una teoría conspirativa, es un patrón que se repite en Egipto, en Roma, en Alejandría, en la Alemania nazi con los libros ardiendo en las plazas. Borrar el tiempo es una de las herramientas más antiguas del poder humano. Y la pregunta ya no es si la teoría de Illich es cierta. La pregunta es cuántas veces ya ocurrió algo así, y todavía no lo sabemos. Hemos llegado al final, pero no al final de la historia. Un monje del siglo VI construyó el calendario que rige la vida de miles de millones de personas basándose en un cálculo equivocado. Un historiador alemán encontró un silencio demasiado profundo para ser inocente. Tres de los hombres más poderosos de su época tenían los medios y el motivo para reescribir el tiempo. Y la historia nos ha demostrado que borrar el pasado no es una fantasía, es una práctica documentada. ¿Vivimos en el año 1728? Probablemente no, pero esa no es la pregunta importante. La pregunta importante es esta: ¿cuánto de lo que llamamos historia es realmente lo que ocurrió? ¿Y cuánto es simplemente lo que alguien decidió que recordáramos? El tiempo que vivimos no es el tiempo que existió, es el tiempo que alguien decidió contarnos. La versión que sobrevivió a los incendios, a las guerras, a los martillazos sobre la piedra. Y eso lo cambia todo. Antes de irte, una pregunta para los comentarios. Si descubrieras mañana, de forma irrefutable, que el año en que vivimos es una construcción ficticia, ¿cambiaría algo en tu vida? ¿O seguiría siendo exactamente igual, porque el tiempo que importa no es el del calendario, sino el que transcurre entre las personas que amamos? Cuéntamelo abajo. Si este video te ha hecho pensar, dale a me gusta y suscríbete. Cada semana, un nuevo vestigio del pasado que la historia oficial preferiría que no conocieras. Activa la campanita. No querrás perderte lo que viene. Esto ha sido Vestigios, la historia que nadie te contó.